Bien, hermanos, hoy, a diferencia de otros días, este, vamos a abrir un poquito más el concepto para todos. Esta hora, todos los martes, esta reunión de 7 a 8:30 de los martes, ha sido destinada para que hablemos de historias de historia familiar. Todos tenemos una historia que contar. Es muy diferente a contar una historia de lo que a mí me ha sucedido en mi historia familiar. Pero fíjense los, l- las similitudes de la situación. Les voy a platicar una historia que todos saben, todos conocen esta historia. ¿Se acuerdan de estos cuatro muchachos y están visitando a una persona mayor? Amán, Lemuel, Sam y Nefi son enviados de nuevo a Jerusalén para invitar a Ismael a que se una con la familia de Ley en el desierto. Quiero explicar dos puntos, hermanos, aquí. Voy a quitarla. Quiero explicar dos puntos muy relevantes. No está escrito cómo convencieron a Ismael. Yo no sé si recibió una revelación. Yo no sé si ah, eran parientes de alguna manera, si ya tenían alguna relación algunos de los hijos. No, no hay nada de información. La respuesta de Ismael simple y sencillamente es formidable y acepta ir con una familia a ver a Dios. Se- ah, eh, Inicio con esta historia. Yo les voy a platicar cuatro historias. Bueno, en realidad les voy a platicar más, pero de estas cuatro historias que les voy a contar, quise empezar con esta porque yo tengo tres hijas y un varón. Si a mí viene un pelafustán, perdón si en otros países no se capta el término, pero si viene un ingrato a decirme o varios, oye, queremos llevarnos a tus hijas, vente con nosotros, yo los hubiera mandado a volar. Es correcto, hermano Camargo, pues la única, pues sí, pues claro, no se iban a quejar, iban por muchachas. Pero, pero, o sea, les estoy hablando como un padre de mujeres. Esto va a quedar grabado, híjole. Pero a mí mis yernos ni siquiera me caen bien. No, no es cierto. Es broma. Pero imagínense cuando vienen personas, cuatro muchachos. O sea, no fue ley. No sé si me explico, hermano. No fue ley. Fueron cuatro muchachos a decirle, dice mi padre, Ley, que debió haber sido amigo de Ismael o familia, que dice el Señor que deben venir con nosotros. Yo, como padre, sí le hubiera dicho, ay, ¿cómo crees? Esa historia no está registrada. ¿No les parece que hubiera sido formidable? ¿Qué opinan? Pues les tengo una mala noticia, sí está registrada. Lo que pasa es que esa historia no nos llegó. Dice Nefi que no cuenta toda la historia porque su papá escribió esa parte de la historia. ¿Se acuerdan de las 116 páginas?
Ahí debe de estar esa información. Y qué pena que nosotros no tengamos acceso a ella. A- Aquí viene la parte relevante. ¿Cuánta de nuestra historia, de la de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos, no queda registrada? Mis padres ya no viven, obviamente mis abuelos tampoco. Y las historias que verbalmente me platicaban mis papás, de cómo se conocieron, de dónde trabajaron, qué estudiaron, qué hacían cuando eran muchachos, ¿quién las registró? Y mis nietos, no mis hijos, mis nietos no van a poder tener acceso a esa. ¿Se dan cuenta de lo relevante que es registrar nuestra historia? Qué formidable sería, ¿no les parece? Exacto, hermano Acevedo, solo una parte del libro de Mormón. Eh, sí, pero hay que recordar que hay muchísimos otros registros. Ahorita vamos a ver al respecto. Eh, Hay que recordar que bueno, de primer Nefi a Palabras de Mormón, antes de Palabras de Mormón, es original. Todo lo demás es resumen. Pero bueno, insisto, entonces es sumamente importante, hermanos, que nosotros podamos registrar, ¿va? Pero quiero darles una situación muy interesante. Un capítulo habla sobre eso y también habla de la rebeldía de los hermanos, de las posibles novias de la madre de Lemuel y de los hijos de Ismael, ¿no? Pero la parte de la invitación a Ismael, que solamente es una pequeña parte, quiero poner este punto, hermanos, en lo que nosotros hacemos en nuestra búsqueda de información. Encontramos ciertos registros, un documento, mejor dicho, ya sea bautismo, ya sea em, casamiento, ya sea fallecimiento, aunque hay otros tipos de documentos que regularmente no utilizamos. Y regularmente muchas personas buscamos los nombres, las fechas y los lugares. Y eso es muy bueno, pero eso no es suficiente. Y entre líneas podemos leer en un registro bautismal, aunque sea muy simple, muy escueto, podemos encontrar que el padre era albañil o labrador o era zapatero y que los padres no estaban casados. Algunos buenos escribas eh, registraban incluso a los abuelos. Esos documentos son valiosísimos, pero hay otros que nos dice apenas lo necesario. Y también nos dice que no, la fecha no es cuando nació, sino también nos dice cuántos días tenía de nacido. Entonces podemos empezar a desarrollar esa historia que nos puede atraer hacia la persona que estamos investigando. Porque, hermanos, hay que considerar dos conceptos. Una es la genealogía y otra es la historia, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es historia familiar. Porque queremos aprender sobre la persona. Entonces,
averigüemos más sobre esto. Voy a platicar otra historia, voy a poner otra imagen y entonces voy a abrir el micrófono para que todos, bueno, algunos puedan platicarnos alguna historia. Ya estamos con... Ah, ¿se está adelantando, hermana Jackie? Ok. Bien. Díganme, ¿qué es esto? Que va al bar, que va a observar el monitor del bar, los directores, los que están manipulando Ok. ¿Qué es esta historia? la cámara estaba en Porto Alegre y la otra cámara está en el... Hermana Jackie se está prendiendo su micrófono. Si quiere hablar, No, no, no me fastidies, como... ok. Es Alma cuando está bautizando ¿Para qué se va? Es correcto. Así no lo Esta había visto. aguas de Morón. Además, ahí en esa jugada también se ve que le echó... Hermana Jackie. Ok. Bueno, ese es Alma en las aguas de Morón. Hay un pasaje muy, muy bonito donde narra la predicación y les dice, aquí están las aguas. Vamos, vamos a bautizarnos. Más de 400 personas que pertenecían a este grupo se bautizaron. Todos podemos recordar nuestro bautismo. Ok, voy a hacer una invitación. ¿Quién nos puede narrar su bautismo? No su conversión, su bautismo, el ambiente, todo el marco, toda la fotografía del bautismo. ¿Alguien? Deme un momento, hermano Hernán. Ojalá que además del hermano Hernán, alguien más lo diga, porque les va a dar envidia mi bautismo. Se los digo literal. Hernán, Sí, qué más. No, buenas noches para todos. Pues yo recuerdo cuando yo me bauticé, soy miembro único todavía y mi papá, por lo menos tenemos historia de mi papá, que mi papá es vendedor ambulante, fue vendedor ambulante y siempre me colocaba como muchas, decimos nosotros, muchas trabas aquí en Colombia. Y, pero cuando me bauticé, solamente le dije a los misioneros que cuando pasaban por mi casa les dije yo a ellos algo importante, les dije, es que yo sé que ellos son los mensajeros del Señor. Creo que muchas veces lo he repetido, pero les dije a ellos, yo los dejo entrar a mi casa, tenía apenas 12 años, pero si usted me bautiza hoy mismo. Me dijeron, ¿cómo así? Es imposible. Le dije yo, yo sé que José es mío, el que hablan ustedes es el profeta de Dios, ha sido llamado por Dios. Mi mejor amigo siempre me invitaba, pero yo le decía, no, nunca voy a ir donde los mormones. En ese entonces nos decían los mormones. Y llegué el momento que le dije yo, no, hay que dar las charlas en aquel entonces. Y le dije yo, listo, entren. Me bauticé. Fue una experiencia muy bonita porque me bauticé un 13 de febrero del 82, ¿sí? Y mi familia no asistió. Son católicos, apostólicos y romanos, como dice el cuento. serían colombianos. Sí, bien colombianos. Hasta el son de hoy aprendieron que me empezaron a apoyar, aunque mi papá me colocaba muchas cosas que hacer antes de irme a la capilla, pero me bauticé y apenas asistieron como 4 personas en ese bautismo. Y dije yo, estoy donde es en la iglesia del Señor. Desde ahí
he podido sentir y puedo decir que es lo mejor que yo me he sentido dentro de la iglesia. No hay otra parte más importante que yo me he podido sentir, ¿sí? Pero, y cuando recibí me dio en el sacerdocio, yo decía a mi mamá, le decía, mamá, mamá, ya soy maestro, ya soy maestro. Me confirmaron y todo, y les cuento. Y mi mamá me decía, ¿pero qué es eso? Ya no, que ya puedo dar clases. ¿Sí? Y sucesivamente fue muy bonito, aunque apenas hicieron 4 personas. Mi presidente, los 2 misioneros y 2 amigos, aunque mi mejor amigo nunca estuvo. Pero, pero bueno, pero yo digo que ese momento del bautismo, supe que la iglesia era verdadera cuando pasaban los misioneros. En la actualidad, pues puedo decir que sigo firme dentro de la iglesia y reconozco que es la iglesia del Señor, es la iglesia de Jesucristo, por eso lleva su nombre. Soy muy feliz. Yo siempre he dicho que, y una vez lo decían, que ser mormón es ser feliz. Y lo que dice usted, hermano Sergio, es la verdad. Nosotros trabajamos con historia familiar, pero a veces con mi mamá vemos retratos, vemos muchas cosas de nuestra juventud y de nuestra niñez y son recuerdos muy tristes, pero también son agradables porque nos ayuda a todos, aunque soy miembro único y espero algún día que mis padres estén allí, pero el bautismo mío fue lo mejor y contento con mi papá y le dije a mi papá, ya me bauticé, aunque ustedes no estuvieron, pero aquí estoy. Y empezaron las pruebas y sigo dentro de la iglesia, pero es lo mejor de mi vida, ha sido lo mejor, conocer la iglesia de Jesucristo. No hay palabras que decir y eso lo recuerdo y siempre me dicen, ¿qué año te bautizaste? Le digo yo, no, yo no me acuerdo, pero hoy les estoy confesando a ustedes. Fue un 12 de febrero del 82, a la edad de 12 años mi presidente de rama, pues, en ese entonces, pues, me apoyó y siempre estaba ahí, siempre me decía, hermano Osorio, ¿usted por qué cansa mucho y todo? Le dije, no, es que así soy yo. No sé, presidente, y le decía yo. Y ha sido muy bonito, hermano Sergio y hermanos y hermanas, recordar mi bautismo. Hoy lo que usted está diciendo es un recuerdo muy bonito, que la verdad no lo tengo ¿Ya lo no escribió? lo he subido. La verdad que no lo he subido, no lo he escrito, pero hoy ya sé que tengo que escribirlo. Lo voy a colgar si no, ¿eh? Pues Gracias, sí, señor. Gracias. gracias. Hermano Víctor Camargo, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por este momentito. Voy a hablar exactamente de la pregunta, de la consigna de mi bautismo. Acá en Argentina era en pleno verano, enero, es pleno verano acá, en 1990, tenía 17 años, había conocido a los misioneros, asistí a la capilla y después de 2 semanas de asistir a la capilla decidí bautizarme, yo primero en mi familia, mi mamá era pentecostal, activa en su iglesia, y bueno, se opuso obviamente al principio, hasta que bueno, conseguí el permiso, como era menor de edad, me firmó y bueno, el día sábado anterior, porque fue día domingo, 21 de enero fue día domingo, se había roto la bomba de la capilla y había quedado agua del bautismo de la semana anterior, así que con los hombres jóvenes que ya eran mis amigos, sacamos el agua que de la pila bautismal a baldes y tiramos lavandina y cuestiones así para desinfectar, y el día domingo se llenó. Justo hubo un problemita con la ropa y los misioneros consiguieron una camisa muy grande, toda arrugada, pero yo estaba muy contento. Recuerdo de que había pedido al líder misional cantar el himno, en ese tiempo era el número 130, que es el número 28, el himno de la Batalla de la República, que era mi preferido. En esas 2 semanas justo lo había escuchado y me encantó y lo pedí y lo pusieron en la minuta. Eh, También le había pedido a mi vecino, que era el que nos había compartido el Evangelio, que diera el primer discurso y su esposa el segundo discurso, que mis vecinos eran los que estuvieron ahí también. Y fue muy bonito, mi familia pudo asistir, a pesar de la oposición asistieron, y la verdad que fue maravilloso.
Mi mamá después me contó, después de muchos años, que ella, cuando me vio entrando a la pileta, a la pila bautismal, ya siendo evangélica pentecostal, ¿no? Sintió que yo no bajaba la pila, sino que subía. Dice que fue algo muy extraño para ella y sintió que en ese momento ya me entregaba al Señor. ¿Qué? Dice, ¿Para fue qué la verdad quieres? que La ahí basura. se ¡Ay! abrió mi... La Adelante. verdad que fue muy, la verdad que fue muy, muy bonito. Cuando salí del agua, abracé al misionero, el de Jefferson, de California. Lo abracé y me puse a llorar y cuando fui al baño a cambiarme seguí llorando. Después que se confirmó el mismo día, me confirmó un misionero de Buenos Aires y también seguí llorando y fue muy, muy bonito. La verdad que yo sentía ángeles ese día. Pensé que era un joven, adolescente, yo sentía que ángeles estaban a mi alrededor y obviamente lo recuerdo. Hacía muchísimo calor y la verdad que esa agua refrescó mi cuerpo, pero refrescó mi alma. La verdad que, por más que es un simbolismo, esa agua nada más, pero fui otro. Cuando salí del agua, fui otro. Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Camargo. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Miren, yo quiero Yo, narrar, hermano, me gustaría compartir. hermana Carmen Alejo. Sí, yo quisiera contarles también cómo me bauticé, cómo fue mi bautismo, cómo conocí la iglesia. Y yo conocí la iglesia porque mis hermanos eran amiguitos de unos vecinos donde nos habíamos cambiado recientemente y jugaban fútbol en la calle. Entonces mi hermano me decía que allí en esa iglesia cantaban y se demostraban mucho amor. Y yo lo escuchaba, yo estaba en un grupo juvenil católico y y una vez hicieron una actividad y me invitaron. Una hermana fue a pedir permiso a mi casa y mi mamá nos dio permiso de ir. Fuimos los cuatro y después esta hermana nos invitó a escuchar a los misioneros. En esa ocasión, cuando escuché la historia de la primera visión, supe que era verdad. Y como eh, antes me llamaba la atención servir en el grupo juvenil donde yo participaba, eh, yo les pregunté a ellos si yo también podía ser misionera y me dijeron que sí, pero que tenía que tener un año de bautizada. Y pues a partir de entonces, mi meta fue bautizarme. Me bauticé un 3 de febrero de 1980 y me empecé a preparar para ir a la misión. Y salí a la misión en el 83. Fue muy difícil porque después de que me bauticé hubo mucha oposición en mi casa. Con el tiempo, por haberme ido a la misión, se le prohibió a mi hermana ir a la iglesia. Nada más nos bautizamos mi hermana y yo, porque el primer día que fueron unos 4 hermanos a escuchar las pláticas, los misioneros no pudieron ir. Y después nada más fuimos a escucharlas mi hermana y yo, mi hermana menor. Y pues después de ese tiempo, y a la fecha me he mantenido fiel en la iglesia. Tomé mis investiduras al regresar de la misión porque apenas estaba recién dedicado al templo de la Ciudad de México. Y ha sido una lucha porque hasta la fecha, pues mi mamá no se ha bautizado, algunos de mis hermanos tampoco. Mis 2 hermanos con los que me invitaron a escucharlas, a la hermana, ellos con el tiempo se bautizaron, pero no están aquí. Entonces sigo estando muy solita en la iglesia. Así que es un privilegio poder estar en este grupo con ustedes. Muchas gracias. Ay, hermana, muchas gracias por su historia. Pero, hermano Camargo y hermana, ay, su nombre, Carmen, ¿ya lo escribieron? No, todavía no le he escrito. Le vamos a jalar las orejas. Bien, Prometo que lo voy a hacer. ok. Bien, déjenme, miren, la idea es el escenario del bautismo, pero lo que yo les voy a platicar tiene que ver con situaciones un poquito curiosas.
si bien graciosas. Compartir mi bautismo. ¿Perdón? ¿Te puedo compartir mi bautismo? Sí, Si se puede todo. esa es la idea. Ajá. Tampoco yo lo he escrito y al escuchar a los hermanos, pues me dije, no, lo voy a escribir porque em, es importante para las generaciones futuras que ellos sepan cómo su mamá se bautizó, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles que exactamente yo regresé fue en el año 1993 que me bauticé, más o menos. Fue en junio, creo. Ya no me acuerdo porque ya tiene un ratito del 93 para acá. Fue una experiencia que marcó mi vida porque mis papás estaban en ese proceso de separación. Nosotros estábamos acá en Tizayuca y ellos estaban en Iguala, ¿no? Mi papá estaba en Iguala. Entonces, pues estaban en ese proceso, ¿no? Y entonces los misioneros llegaron y tocaron la puerta, ¿no? Y de allá en Iguala y estaba mi papá solo, ¿no? Entonces, pues los misioneros llegaron con un mensaje y después mi papá, pues, habló con mi mamá y le dijo, mira, yo no quiero que esto pase, mira, llegaron los misioneros y traen un mensaje especial para nosotros y que las familias son eternas y entonces eso le convenció a mi mamá y dijo, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo extra para, para, para mejorar nuestro hogar, ¿no? Y resulta que sí, tomamos las charlas, charala, charala, y nos dijeron los misioneros que sí queríamos bautizarnos, ¿no? En ese entonces, uno de mis hermanos, yo soy la mayor, no, ya se había casado a los 18 años y pues mis papás era pues la bomba, ¿no? Que como su hijo. Bueno, total que nada más éramos mis dos hermanas más pequeñas y yo, y mis padres. Y cuando nos desafiaron, era así una situación así como de, sí, no, mi mamá dijo no, mi hermana sí, mi otra hermana sí, y yo dije no. Entonces, bien curioso porque los misioneros me desafiaron y me dijeron, hermana, ore al Padre Celestial hoy en la noche y pregunte si realmente la iglesia o el bautismo es verdadero. Pregúntele a Dios o si José Smith, o sea, yo de José Smith no tuve nada que me impidiera creer en él, pero sí en el bautismo, cambiar mi vida. Yo tenía 19, iba a cumplir 19 años, no es cierto, 20, entonces, pues sí, estaba yo así como confundida y recuerdo que hice una oración y les dije que sí. Cuando vinieron la otra ocasión, les dije que sí. Y bueno, ya mi mamá también, y nos bautizamos. En ese tiempo éramos como la familia de oro, le decían los misioneros, porque una familia entera se iba a bautizar. Y recuerdo que nosotros nos tocaba ir a las 3 de la tarde. Los servicios, después de ahí, el bautismo era como a las 5:30, 6, ya estábamos haciendo todo lo de la ordenanza para el bautismo y mi papá me invitó a mí a ayunar y a mi hermana, ¿no? Y así, mi mamá no quiso, mi otro hermano no. Entonces nada más creo que mi papá y yo, porque las otras estaban más pequeñas y no. Yo ya quería terminar el bautismo porque pues ya eran muchas horas. Yo le decía a mi papá, ya tengo hambre. Entonces fue un poquito, recuerdo mi bautismo muy especial, hacía mucho calor y pudimos tomar ese bautismo y pues bueno, de ahí para acá, al año de ser miembro, me fui a la misión, con muchas cosas que no entendía dentro de la iglesia, que fortaleció mi testimonio. Y bueno, hoy ya estoy casada y bueno, ha pasado el tiempo. Estoy muy agradecida por haber conocido la iglesia, a pesar de los desafíos que hay en la vida, me siento feliz por ello también. Y les comparto esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.
De Bien. nada. Gracias por compartir mi experiencia. Gracias. No, qué placer escucharles. Este, ¿alguien se acuerda cuándo llegó el hombre a la luna por primera vez? ¿En qué año fue? Mm, En el año 69. 1969. 1969. Es, 1969. es correcto. Bueno, déjenme mostrarles. El 20 de julio. Ájale, eso ya fue más. Esto fue, esta es una escena de Cabo Cañaveral. No sé, no recuerdo si fue exactamente ahí. Pero esta era la imagen que se transmitió al mundo. Un año después, yo soy de Acapulco, Guerrero, en México. Un año después, vimos a dos jóvenes que iban con camisa blanca, manga corta y corbata. Había llegado el hombre a la luna. Y dijimos, el grupo de niños que vivíamos alrededor, son los astronautas gringos. Y andábamos detrás de ellos porque pensábamos que eran los astronautas gringos. Ese es un dato curioso. No, no fue sino hasta noviembre de 1970 que entramos en enseñanza con mi familia. Y los misioneros tenían dos instrumentos de lo más curioso. Ellos enseñaban con algo que se llamaba el franelógrafo. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de él? Me imagino que no son tan viejos como yo. Sí, Pero esto sí. fue Sí, sí me Sí, tocó. hermano. algo muy parecido a esto, nada más que era como una sombrilla, una sola pantalla, color negra. Y así se ponían las figuritas. Y cuando era la primera visión, yo todavía tengo la imagen, hermanos, había un misionero tan buenazo en eso que ponía a José Smith la figurita recortada de rodillas y desde atrás de su cabeza lanzaba la figura y caía exactamente donde correspondía y hablaba vi una columna de luz más brillante que el sol, etcétera, y quedaba perfectísimo. Ese franerógrafo fue un instrumento de nuestra enseñanza. Y luego, un poquito después, llevaron esto. ¿Alguien sabe qué es eso? Un reto proyector. No, Es un proyector de filminas. es un proyector de filminas, es correcto. ¿Qué era una filmina? Era un rollo de diapositivas que iban pasando de acuerdo y llevaban una grabadora, un reproductor de cassettes y oprimían el play y empezaba la música y después había un pitido. ¡Pip! Y entonces tenía que cambiar la imagen. Tenían que ir dando este rollo. Algunos de ustedes probablemente hayan conocido estos. Quiero decirles una cosa, hermanos. Yo tengo un proyector de esos, todavía. Lo tengo conmigo. Ese se le regalaron a mi hermano y A mí me tocó usarlo en la misión. ¿Perdón? No Sí, a mí me tocó usarlo en la misión. Oye, hermana, no diga su edad, por favor. A mí me dieron las charlas con eso, con las filminas del Johnny Lingo y todo eso. Exactamente, todo eso se utilizaba, ¿cierto? Bueno, esa es parte de la historia. Y les digo, yo tengo el proyector. Bueno, está en la casa de una de mis hijas, pero tengo todavía el proyector. Lo que no pude conseguir fue el frenelógrafo. Pero, ahora,
envidia de todos, hermanos, para que les dé envidia. Yo soy de Acapulco. ¿Dónde creen que me bauticé? En la playa. Había una capilla, era nuevecita, pero no le construyeron pila bautismal. Y entonces nos llevaban por la noche, los bautismos en Acapulco siempre eran en la noche. ¿Por qué? Pues porque no podía ser en el día con todos los turistas ahí metidos. Y ya en la noche íbamos a una playa en específico, para los que conocen Acapulco, la playa Pagayo, y ahí nos bautizamos en esa ocasión mi hermana y yo. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores ya se había bautizado, después se bautizó mi mamá y otro de mis hermanos, ahí estábamos los cuatro, y 5 años después se bautizó mi papá. Esa fue la historia. Imagínense, cuando yo les platico a mis nietos, mis hijos ya saben, pero cuando yo les platico a mis nietos más grandes que me bauticé en la playa, pues ellos se emocionan mucho. Todavía los chiquitos, pues ni me cuentan, pero se emocionan mucho de pensar que pude bautizarme en la playa. Incluso uno de ellos me preguntó si no había dinosaurios en ese momento, ¿no? Pero bueno, ok. Siguiente historia, hermanos. ¿Alguien se acuerda de qué es, quién es y qué está pasando ahí? ¿Nadie se acuerda? ¿No es el Amán? Ah, ¿Es mormón? a ver, Es mormón. es mormón y no está fumando, ¿ok? ¿Qué está haciendo? El compendio. Está compilando. Cuando decíamos, bueno, pues toda esta historia, él la guardó en un lugar y esto fue guardado en otro lugar. Hay mucha confusión en ese sentido, que todo estaba en el Cerro de Gomorra. No, yo no puedo decir eso, solamente en el libro de Mormón indica que todo lo demás estaba registrado en un lugar y, bueno, en Gomorra se registró, se guardó el libro. No entremos en las planchas, no entremos en situaciones de que sí o que no. Pero, ¿qué está haciendo? Está compilando, está escribiendo. Y eso es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Miren, para los que son más o menos de mi edad, un poquito más jóvenes, pues nunca íbamos a pensar que podíamos tener dispositivos donde pudiéramos escribir mucho más rápido. Y lo mejor de todo es que ahora tenemos dispositivos que ni siquiera necesitamos escribir y nada más tenemos que grabar. Recuerdos de Family Search da la oportunidad de que podamos meter grabaciones de audio de por lo menos un poquito menos de 5 minutos. Si mis abuelos, si mis padres todavía viven, qué fascinante es tener la voz, porque eso queda en generaciones. Obviamente a mí me hubiera gustado conocer a dos abuelos que no conozco, o por lo menos escuchar su voz. Platican de una bisabuela que era formidable. Desafortunadamente, nunca he podido ver una imagen de ella porque no tengo una fotografía. De eso se trata historia familiar, de tratar de tener, de conseguir toda la información necesaria y todas las herramientas necesarias sobre esas personas.
pero también a mí me gusta conocer el contexto en el que vivieron. Voy a dar la oportunidad de que platiquen, pero les voy a dar un ejemplo. En México, como en cualquier otro país, tienen sus etapas históricas. 1910, en México, inicia la Revolución Mexicana. México se gloria de que es el primer movimiento revolucionario de todo el mundo, porque la Revolución Bolchevique empieza en 1917. Ok, 1910. Para 1920 y algo, la Revolución Mexicana se había disminuido y seguían guerras de guerrillas. Una de ellas era la guerra, la Revolución Agraria en el sur de México, que involucraba al estado o la entidad de Morelos y Guerrero. En Guerrero, un hombre muy famoso llamado Emiliano Zapata era el que había dejado el lineamiento para la lucha agraria. Ya había sido asesinado para ese tiempo. Varios guerrilleros, personas que estaban en contra del gobierno, que se habían levantado en armas, pues seguían luchando en esos dos entidades. Uno de esos grupos era liderado por un general llamado Silvestre Castro. Uno de sus lugartenientes se llamaba Otilio Reyes, mi abuelo. Él, desafortunadamente, fue fusilado y no tuvo la oportunidad de conocer a su hija, a su única hija, por lo menos conocida, que era mi madre. Hermanos, ¿se pueden imaginar todo ese bagaje de información que, que bajó mi abuela? Porque ella, obviamente, pues, lo conoció y sabía todas las cosas. Hay historias impresionantes de mi abuelo que no están registradas. Me refiero en algún libro, en parte de la historia de México. ¿Qué es lo que hizo Mormón? De todas estas historias que ustedes ven por acá, que son registros de muchas personas que escribieron, él hizo una compilación y escribió. A lo mejor no, bueno, a lo mejor no. De hecho, no puso todas las historias, pero estas historias que puso son las que nos han llegado hasta el momento. ¿Qué es el libro de Mormón? Es un libro de escritura, por supuesto. Contiene la palabra de Dios. Pero gracias a las historias que se narran en el libro de Mormón, tenemos enseñanzas muy buenas, muy impresionantes, muy profundas. Hay doctrina pura, directa, pero la mayor parte de las cosas que aprendemos es gracias a las historias. Bien, ¿alguien quiere narrar alguna historia de sus familiares? Es correcto, Rubén. Mencioné. Allendia, este es Fierro. Y aquí no hemos puesto las fotografías, pero en diciembre le ponemos unas avellanas así de verdad. Ok. Envíamelo en una cajita.
Mire el tamaño. Wow, está grandote. Bien. Ok, entonces, ¿no tiene nadie una historia? Para irme con la cuarta. Sí, yo tengo historias, pero qué va. Mi mamá era muy tremenda, no se pueden contar. No, entonces no. Te voy a contar una. Mi abuela estaba haciendo un dulce, aquí se llama pitahaya, es como un cactus, algo así es, baboso. Y mi mamá era muy lambucia, yo no sé si ustedes conocen ese término allá en México, ¿no? Mm, muy, muy glotona, le gustaba comerse todo. Entonces, mi mamá llegó a la cocina, no había nadie, metió la cucharilla en la olla y agarró así bastante y arrancó a correr. Pero no se dio cuenta que como eso es baboso, se llevó todo el dulce pegado a la cucharilla. Y mi abuela venía y la consigue y la correteó. Esta muchacha que todo se lo come, que está bien. Correteándole, mi mamá arrancó a correr por encima, se montó en una escalera, corrió por los techos de la casa y se perdió. Cuando te agarre, te voy a pelar. Bueno, el cuento fue que llegó la noche y mi mamá no aparecía y mi abuela angustiada no durmió en toda la noche. La prima vivía al lado de la casa y viene a tomar café a casa de mi abuela y mi abuela, ay, Teresita, esta muchacha me va a matar, yo no sé dónde durmió esta muchacha anoche. Y le cuenta pues lo que había hecho mi mamá y Teresita le dice, Crucita, Petrica está durmiendo ahí debajo de la cuna de Aura, ¿cómo va a ser? Y en eso oye mi mamá, que viene mi abuela para el cuarto y arranca a correr para salirse de la casa, pero se llevó la cuna en la espalda. Y mi abuela, la bebé que estaba durmiendo en la cuna, y mi mamá cuando se paró, se trajo la cuna encima del lomo, y bueno, mi abuela la quería matar. Sale mi abuela corriendo detrás de mi mamá, le deja la bebé a la otra, suben las escaleras, mi mamá corriendo otra vez para huir por el techo y mi abuela también se trepó, pero cuando mi mamá vio que se asomó la cabeza de mi abuela en el techo, ha agarrado la escalera y la empujó y se fue para atrás mi abuela con las escaleras y todo. Y gracias a Dios que la escalera se sostuvo con un árbol que estaba cerca de la casa y por eso mi abuela no se mató. Ahí les dejo esa florecita de Petra Clavel, mi mamá. Hermana, es que su abuela debió haber sido mexicana. Todas las mexicanas nacen con puntería, con la chancla, como decimos aquí, y tienen un tino impresionante. A 2 kilómetros de aquí, al golpe. Bueno, mi mamá era así. Mi mamá se fue con mi hija y mi hija ya tenía los dos varones. Y usted sabe que dos varones juntos son un desastre. Corre, pelota, no sé qué. Y mi mamá llega y le dice, te voy a dar un chancletazo, ¿no? Y entonces ellos corriendo y agarraron las escaleras para arriba en la casa. Y mi mamá ha lanzado la chancleta y por pura casualidad pasó por en medio de la reja y les cayó encima la chancleta a los muchachos. Y los muchachos se quedaron como fríos. ¡Ah! Sí tiene puntería la tata, porque ellos les decían tata. Sí tiene puntería la tata, te lanza la chancleta y te la pega. Así es, así es. Gracias, hermana. Hermana Rocío, Rocío Estrada. Sí, gracias, hermano. No podía encender mi micrófono. Pero ya, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo quiero platicar así brevemente acerca de mi bisabuelo. Mi bisabuelo materno, él se llamó Juan Farías Originales. Él nació en el año de 1882, si mal no recuerdo, por ahí. Acá en Coahuila, en el norte de México.
y él se dedicaba, tenía una yunta de bueyes en aquel tiempo en el que se dedicaba a rentarlos para pues diferentes actividades. De repente empezó el tren en México, empezaron a ponerse las vías del ferrocarril y entonces él se rentaba con su yunta de bueyes para llevar los durmientes, las vías del ferrocarril, por lo cual pues ganaba muy buen dinero. Y entonces en una de las ocasiones también tenía como una carreta con caballos para transportar personas o envíos. Y él estaba en una de esas, pues en uno de esos viajes, cuando por acá había un forajido que se llamaba, bueno, ahorita no recuerdo el nombre del forajido, pero eran unos ladrones de caminos que ya desde entonces había, fíjese, este, lo sigue habiendo, pero ahora pues ya con con herramientas más sofisticadas. Metralletas y camionetonas. Ya sé. Pero en ese tiempo, pues eran también a caballo sí, eran más bien a caballo que asaltaban las diligencias. En esa ocasión en la que voy a referirme, pues venía mi abuelo Juan Farías ahí sobre esa carreta, sobre esa diligencia, y entonces llegaron esos asaltantes, pararon la carreta, se subieron y despojaron a la gente de lo que llevaban, y llevaban una caja con monedas de oro. Y entonces mi abuelo, Juan Farías, pues llamó la atención de uno de los asaltantes como hacia el cielo, como hacia arriba. Y en ese momento el asaltante volteó porque ya lo tenía encañonado, voltea hacia arriba y mi abuelo lo golpea, lo tira pues al piso de la diligencia, lo desarma y lo encañona igual su compañero, su primo, era un primo hermano de él. Hace lo mismo y pues logran salvar esa diligencia con la gente a salvo y las monedas de oro. Yo estoy muy orgullosa de ser descendiente de ese hombre tan valiente, tan trabajador y que puso su granito de arena para la construcción de los ferrocarriles mexicanos. Es mi historia y pues ya lo tengo en mi árbol familiar, ya tengo la historia ahí anotada y siempre estoy muy feliz. De hecho, él recibió un reconocimiento del gobierno por su valor al mérito en ese aspecto de haber resguardado ese dinero, que era pues la paga de algunas personas del gobierno. Si no se hubiera rescatado ese dinero, pues se hubieran quedado sin su sueldo. Es mi historia. Muchas Gracias. gracias. Hermana Irma. Buenas noches a todos, hermano Sergio. Recuerdo que por el año 73, 74, acostumbrábamos visitar a mis abuelos paternos. Yo soy la primer nieta, mi madre es la segunda hija. Y mi abuelo tenía algunas tierras que sembraba y otras que daba a sembrar, entonces pues cobraba sus rentas. Y él era el peluquero del pueblo, un pueblo muy chiquito, pero él era pues muy, muy conocido porque era el peluquero, mucha gente le conocía. Y recuerdo que cuando yo pasaba las vacaciones con mis abuelos, el día sábado, mi abuelo llegaba y abría la puerta de su casa y se paraba en medio de la puerta que estaba como en un escalón, estaba alto, y se paraba y gritaba, ¡La raya! Y todos mis tíos, que aún eran chicos, salían y se formaban frente a él. Y él traía en las manos un costalito con monedas de a 20 centavos, unas grandes, muy bonitas que pues en aquel entonces había. Y a cada uno de sus hijos les daba una moneda de 20 centavos. Entonces mi abuela me decía, corre, fórmate. Y yo le decía, no, pues es que yo no sé, aparte, pues yo me crié con una hermana de mi papá, entonces pues yo no sabía qué era el dinero, ni menos que era la raya.
Ya mi abuela iba y me formaba. Y él nunca hizo distinción entre sus hijos y, y pues su nieta. Siempre me daba también mi moneda de 20 centavos. Y bueno, yo era feliz porque me alcanzaba para comprar muchas chucherías, pero es una anécdota que le cuento a mis hermanas, que son 10 y 12 años más chicas que yo, ya no les tocó eso y pues les gusta mucho esa historia. Y Pero yo la guardo con mucho cariño. ¿qué era la raya? El pago de todas las asignaciones que tenían, porque aunque eran niños, todos tenían asignaciones, ya fuera lavar los corrales de los conejos, darle de comer a los marranos, lavar el portal de las vacas y el caballo. Entonces todos recibían su pago por sus horas de trabajo a la semana. Qué bien. Yo no trabajaba. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, miren, yo, yo quiero terminar con esta historia. Perdón. Este, Rubén, Rubén Nava comenta que su tía abuela se casó con uno de los hijos del padre de Fidel Castro Ruz, quien fuera el precursor de la Revolución Cubana. Hermana Elizabeth Salcedo, por favor. Sí, buenas noches a todos. Bueno, Yo voy a contar la historia de mi abuela, que fue la precursora de que mi familia, toda mi familia por generaciones sean miembros. Ella se bautizó como en el 40 y tantos. Ella había nacido en Estados Unidos y mi abuelo también. Entonces mi abuelo se vino a vivir aquí a Monterrey y mi abuelo se fue para Arizona, dijo a buscar a mis papás porque los extraño. Y se fue el abuelo y luego regresaba y se iba. Mi abuelita nació en un rancho y no tenía estudios, no sabía leer ni escribir. Y así estaba, pero pues ya mi abuelo ya no regresó. Entonces mi abuelita buscó trabajo en la casa de un señor norteamericano, era ama de llaves. Entonces en una de esas tocan la puerta y eran los misioneros en ese tiempo y le enseñan el evangelio y le dicen que ya mi abuelita dice, no, pues me bautizo, pero necesita el permiso de su esposo. Sí, pero mi esposo ya no viene, o sea, ya desapareció. Yo ni tengo ni mi acta de nacimiento, hay que sacarla en Estados Unidos y mi acta de matrimonio, porque allá me casé. Entonces ellos le dicen, denos su nombre, todos sus datos, dónde se casó y dónde nació, todo, y nosotros se la vamos a conseguir. Entonces le consiguieron, duraron como 3 meses para que le dieran esa acta de matrimonio y de nacimiento. Mi abuela se bautizó. Pasaron los años, abuelo nunca regresó, hizo su vida ya con una persona, pero no se casó. Pasaron muchos años, porque mi abuela ya tiene como 30 o 40 años que falleció. Entonces viene una prima, le habla a mi abuelita, le dice, abuelita, ya se murió tu esposo, y me habló mi tío, o sea, el hermano del abuelo, que ya falleció, que la señora está reclamando todo, porque él era ingeniero de aviones allá, está reclamando la pensión. Así que vete rápidamente para que tú tengas esa pensión. Mi abuelita ella trabajaba mucho tiempo porque pues no tenía sustento, los hijos le ayudaban, pero como podían, pero ella pues trabajaba. Entonces se fue mi abuelita con un tío, se fueron hasta Arizona en coche, en un Volkswagen hace muchos años, en el 75, algo así. Se fueron hasta Arizona, tardaron varios días en llegar y fue mi abuelita con esa acta de matrimonio que los misioneros le trajeron y ella pudo reclamar ese pago, esa jubilación. A la señora le dijo, quédese con todos los bienes, yo no voy a reclamar nada porque ya me quiero regresar a México. Ahí están mis hijos, o sea, mi mamá y mis tías. Y yo nomás quiero cobrar mi pensión. Ella vivió ya después de ahí muchos años, vivió con una pensión súper, súper grande,
que le daba a sus hermanos, a las hijas, a los nietos. Todo el mundo alcanzó esa pensión. Vivió muy bien ella y siempre lo dijo. Yo, fue una mujer tan entregada en la iglesia, vivió siempre cosas muy obediente a las cosas de Dios. Ella aprendió a leer, aprendió a escribir gracias a los sistemas de la iglesia que la apoyaron mucho. Pagaba su diezmo, era una mujer muy entregada a las cosas de Dios. No era estudiada, pero aprendió a leer y a escribir a sus 75 años. Aprendió a leer y terminó la primaria. Y muchas generaciones a raíz de esa decisión que ella tomó, ya son varias generaciones de hermanos, primos, familias que se han bautizado y que han ido a la misión, que han sido obispos, etcétera, a raíz de esa mujer tan noble, tan humilde y sin estudios que aceptó el evangelio. Muchas familias hemos sido bendecidas a través de este testimonio de ella, de que siempre fue muy firme en la iglesia. Este es mi comentario, que se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Gracias. Ayendia. Ayendia. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, a mí me gustaría compartir una historia de una hermana muy querida de la iglesia. Ella me narró su historia hace un tiempo de el esposo de una prima, que él y ella se llevaban muy bien y era una persona muy buena con ella. Y él falleció. Y cuando él falleció, al poco tiempo ella quiso hacer la obra por esa persona, llevarlo al templo. Y le pidió permiso a su prima para poder realizar la obra en el templo por él, pero se lo negó. Y le dijo que no, porque ella es muy católica. Luego, ella habló con la hija de ellos y también le dijo que no. Y ella se mantuvo orando y pidiéndole mucho a Dios, mucho, pidiéndole mucho. Y de vez en cuando volvió y le preguntaba y le decían que no. Y de un momento, de repente, su prima fue donde ella se acercó y le dijo, mira, esa cosa que tú querías hacer en tu iglesia por fulano, tú lo hiciste. Y ella le dijo, no, porque tú no me diste permiso. Y ella le dijo, yo quiero que tú lo hagas. Yo quiero que tú lo hagas porque yo tuve un sueño con él. Y en verdad yo quiero que tú hagas eso que tú dijiste que iba a hacerle. Porque él me estaba pidiendo eso. Y para ella en verdad es algo como, y bueno, y para mí misma, tan extraordinario saber que el Señor está ahí siempre, que Él es quien abre las puertas para hacerlo porque es su obra. Para mí es algo fascinante y son muchos de los milagros que el Señor hace en su obra. Y esta es una de las historias que yo quería compartir. Muchas gracias, Ayendia. Bien, hermanos, les comparto la última imagen y terminamos con eso. ¿Se acuerdan de esta historia? Abinadí, ¿cierto? Está ante el rey Noé y los sacerdotes. Uno de ellos se convierte, solo uno de ellos se convierte, que es Alma. Con esto quiero terminar. ¿Qué hizo Alma? Escuchaba las enseñanzas de Abinadí y fue valiente. Correcto, pero hizo algo más, hermanos, y ese es el punto. Hermana Clarita. Defendió a Abinadí
ante el rey. Sí, no, ya se murió Abinadí. ¿Qué hizo Alma? Oh, cuando compartió el evangelio con todos y se los llevó a un paraje solitario. Antes, Allendia. Bueno, él se arrepintió de todo corazón y formó la iglesia a través de él. Muy bien. No, ninguna de esas respuestas. Exacto, hermanos Acevedo. Registró todo lo que recordaba de lo que predicó Abinadí. Lo escribió y lo usó para enseñar a todas las demás personas. Hermanos, acabamos de pasar una conferencia impresionantemente buena. Yo no escribo durante la conferencia. Antes sí, ya no escribo durante la conferencia. Ahora agarro un discurso, me siento y escribo todo lo que puedo tener. Y si necesito lo detengo para poder escribir. Y eso, hermanos, se queda registrado. O sea, no escribo lo que dice. Sí, lo pongo, pero escribo también mis impresiones. Eso es historia familiar. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es historia familiar. Díganme, y terminamos con esto, díganme cuál fue la cosa que más les impresionó, aparte de los templos, de lo que dijo el presidente Nelson. La segunda venida Sí, de Exacto, Jesucristo. Sí, que exacto. Jesucristo ya viene. La segunda venida. Todos podemos decir, si le captamos o no estábamos dormidos, ahí está. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir. Miren, hermanos, el presidente Nelson dijo, tomen sus vitaminas y viene la pandemia. Y no se estaba refiriendo a un medicamento, se estaba refiriendo a que nos preparáramos para todo lo que iba a venir, incluyendo. Eso es historia. Esa es una profecía cumplida. Quiero compartir mi testimonio, hermanos. La historia nos enseña mucho. Podemos aprender muchísimas, pero nos acerca a nuestros familiares. De eso se trata la sección 2 de Doctrina y Convenios. Las palabras de Moroni, refiriéndose a el profeta Malaquías, cuando dice, el corazón de los hijos se volverá. A nosotros nos corresponde volver nuestro corazón hacia nuestros padres. Eso es historia. De eso se trata lo que queremos hacer o invitarles a que hagamos. Ojalá que sigamos trabajando. El próximo martes tendremos un invitado, una invitada, y así estaremos pidiendo que vengan otros. También haremos esta invitación con todos los demás. Ahorita estamos invitando a los colaboradores, pero hagan ustedes esto por sí mismos. Agárrense esas historias, escríbanlas, grábenlas. Todavía Familias del Church no recibe videos, pero grábense, hagan un video. Compártanlo con su familia. Hagan estas historias. Eso es lo que nos va a acercar a nuestros antepasados. Y es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Muchas Amén. gracias, hermanos. Amén.
Gracias por Amén. estar con nosotros. Vamos a terminar con Amén. la oración.